¿Qué tal, alumnitos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el título, el tema, la idea principal y las ideas secundarias. Sí, son varios temas, chicos, pero todos van de la mano. Bien, vamos a ver entonces qué es lo que aprenderemos el día de hoy. El día de hoy, mediante la identificación y jerarquización, reconoceremos el título, qué más, la idea principal, el tema y las ideas secundarias. También ustedes van a poder mejorar la comprensión escrita. Varias veces seguramente han leído un libro y no han entendido. ¿Por qué no han entendido? Porque no han podido reconocer el tema. Cuando tú reconoces el tema, vas a saber de qué trata el texto, ¿sí? Vamos ahora entonces con el título. ¿Qué es el título, Miss? Es una frase que presenta el tema tratado en un texto. Ahora, ¿cuál es la pregunta normalmente que te hacen para saber del título, ¿no? ¿Cuál es la frase que resume el texto? ¿De quién te están hablando? Del título. Frase que resume el texto. No te olvides, ¿ya? Porque ya viene el examen. También te puedo decir ¿cuál es el nombre del texto? Te estoy preguntando por el título. Otra característica del título es que es una frase nominal sin verbo. Es decir, frase nominal es un sustantivo, ¿entiendes? Y carece de verbo. Pocas veces la vas a encontrar como verbo. Siempre, mira, los cachorros, el agua, hojarasca, ¿ya? Entonces, todo va a ser así. Casi siempre son frases nominales. Cuando tenemos excepciones, por ejemplo, y se usa el verbo, cuando es en forma de pregunta, yo digo, ser o parecía. Entonces es una pregunta, no tengo dos verbos, ser, parecer. ¿Entiendes? Así también puede aparecer un título. Otra forma también sería que en la frase vayan incluidas algunos verbos, pero no es un solo verbo, ¿entiendes? Por ejemplo, el coronel no tiene quien le escriba. Ya, el coronel no tiene verbo, ¿no? Escriba, verbo. Ya, pero dentro de la frase, ¿te das cuenta? O las mujeres son de Venus. ¿Cuál es el verbo en las mujeres son de Venus? Solo son. Son es el verbo. Ese sería el título, ¿sí? Ahora, mira, esta característica, escucha bien. Si tu título es breve, más general va a ser el asunto o el tema. Es decir, por ejemplo, yo digo, el agua. Y ahora voy a hablar sobre el agua. Me da pues mucho por hablar. Si solo dice el agua, puedo hablar sobre el ciclo del agua, estados del agua, características del agua. ¿Te das cuenta? Y de cada uno voy a tener que sacar información. Entonces, si tu título es breve, mucho vas a tener que escribir. Pero, si tu título es corto, largo, o sea, grande, entonces va a ser menos lo que vas a escribir. Por ejemplo, si yo digo, una cosa es que yo diga el feminicidio, entonces yo voy a hablar de todo, ¿no? El feminicidio en sí, ¿no? Los casos, todo lo que pueda encontrar del feminicidio. Pero si yo solo digo causas del feminicidio, ese es mi título, solo se va a reducir a hablar de las causas. Es igual, lo mismo, no digo el agua, digo los estados del agua. Entonces solo voy a hablar sobre los estados del agua. ¿Te das cuenta? Entonces, título breve, asunto más grande, ¿no? Título grande, asunto más breve. ¿Sí? Puede ser también, dice, alegórico o connotativo. ¿Qué quiere decir, Miss? Ya que tú puedes expresar de tus sentimientos y emociones, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir los algodones del cielo. Ese es mi título. ¿A quién me estoy refiriendo? A las nubes. Y después empiezo a hablar, ¿no? Escribir abajo. Las nubes, tal. ¿Te das cuenta? Entonces, fue connotativo, ¿ya? Porque esas clases de títulos las vas a encontrar en textos literarios, ¿ya? ¿Cuáles son los textos literarios? Narrativo, expositivo, ¿qué más? Tenemos textos literarios. Ya, el lírico, el épico, ¿sí? Todos esos textos son literarios. Bien, vamos. El tema, dice que es el asunto más del que trata el texto. ¿Cuál es la pregunta? ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es el asunto del texto? Te están preguntando por el tema. Y dice, ¿qué característica tiene? Que también es una frase nominal, sustantivo, chicos, acuérdense. Título y tema sustantivo, ¿ya? A veces es una frase,
Pero otras también puede ser solo una palabra, ¿sí? No es necesario que sea tan grande para hacer el tema. Ahora, otra cosa muy importante, no afirma, tampoco niega algo, simplemente lo expone. No va a decir, oh sí, el agua sí, el agua es muy buena. No, no va a decir, simplemente va a hablar sobre el agua. El feminicidio es bueno, el feminicidio es mal. No, no lo va a decir, solamente el tema dice el feminicidio. ¿Ya? Después ya se empieza a explicar, ¿no? Si es bueno o es malo, pero el tema no lo va a afirmar, no lo va a negar. ¿Entiendes? El tema no es la función del tema hacerlo. Sigamos. Ahora, la idea principal. Presenta información básica del texto. Es la información más importante, chicos. Y sí, la idea principal tiene ahora sí verbos conjugados. ¿Ya? Si yo digo el agua es mi tema. El agua es, mira, es, ya es un verbo, ¿sí? El líquido elemental, ya, mira, ya te estoy diciendo un verbo. Ahora, la idea principal dice que a veces se tiene que deducir. No siempre lo vas a encontrar así, ¿no? Digamos, yo tengo acá, presenta, ya, esta partecita es mi idea principal hasta el punto. No siempre, ¿entiendes? Algunas veces tú vas a tener que sacar una conclusión de todo el texto para saber qué te está queriendo decir, ¿ya? Para que tú tengas la idea principal. Pero sí va a sintetizar el texto, sí lo va a hacer. Ahora tenemos a las ideas secundarias. ¿Qué hacen las ideas secundarias? Van a complementar. Si yo estaba hablando, digamos, en la idea principal sobre que el agua es un líquido elemental, entonces voy a ver, ¿no? Ahora sí. El agua es inoloro, es incoloro, es insaboro, ¿sí? Entonces eso, ¿qué está haciendo? Está añadiendo información a lo que es el agua, es el líquido elemental. Estoy dando alguna de sus características y eso es información. Y estoy complementando, ¿no? A mi idea principal. Eso hacen las ideas secundarias. Por eso dice que expresan detalles o aspectos derivados del tema principal. ¿Ya? Ahora, vamos a la práctica. Leo el siguiente texto. Dice, para ser donante voluntario solo hace falta comunicárselo en vida a tus familiares. Estar sano, mira, tienes que comunicarlo. Estar sano al momento de fallecer. No haber padecido hepatitis, cáncer u otras enfermedades infecciosas. Por ejemplo, ahorita los que están muriendo con coronavirus no podrían ser donantes. Al diagnosticársele al paciente muerte encefálica, pérdida total de las funciones cerebrales y no mostrar mejoría alguna en los días siguientes, la familia puede tomar la decisión de donar los órganos de su ser querido. Luego se procede a extraer los órganos que éste tenga en buen estado para realizarle estudios de compatibilidad a los pacientes que se encuentran en lista de espera. Entonces, ¿de qué trata el texto? Mira, y ya estaba empezando, para ser donante voluntario solo hace falta. O sea, ¿qué te está diciendo? Y después, ¿qué tienes que hacer? ¿Y qué tienes que hacer? Entonces, ¿de qué trata el texto? Fácil, chicos. ¿De qué? De las condiciones para ser donante, ¿no? De órganos. ¿Ya? El texto habla de las condiciones para ser donantes de órganos. ¿Y cuál es el título adecuado? Pues es lo mismo que el tema. Condiciones para ser donantes de órganos. ¿Ya? ¿Y por qué es necesario comunicarle a mi familia que deseo ser donante de órganos? Arriba lo decía, ¿no? Para ser donante solo hace falta comunicárselo. ¿Por qué? Porque, ya, una, ¿qué tal tú no quieres, ¿no? Otra, ¿qué tal tus familiares tampoco lo quieren? Y eso solo va a causar problemas en las labores de los doctores para el momento de que quieran retirar tus órganos. Otros van a estar diciendo sí, otros van a estar diciendo no. Entonces es mejor comunicárselo, llegar a un consenso. Ellos, tú tal vez si quieres, ellos no. Entonces es mejor llegar a un acuerdo, ¿ya, chicos? Vamos al siguiente ejercicio. Dice, el dilema del erizo. En un frío día de invierno, una manada de erizos se junta para resguardarse de la helada gracias a su propio calor. Entonces todos se empezaron a juntar, ¿ya? Amontonándose unos encima de otros. Pero sucedió que se pincharon entre ellos y el dolor fue tal que tuvieron que separarse rápidamente. Claro, sus púas se tuvieron que separar.
con lo que otra vez sintieron frío. ¿Y ahora qué hacen, pues, no? Así que entre el peligro de morir de frío o de hacerlo por el dolor que se infligían mutuamente con sus espinas, acabaron encontrando la distancia correcta, no tan cerca, ¿sí? Aquella que les permitía no morir de frío y no hacerse demasiado daño, de manera que el frío y el dolor fuese soportable. Es cierto que esa distancia satisface solo a medias la necesidad de obtener calor recíproco, pero al menos, dice, evita que se sienta el dolor. ¿De quién? De las púas. Quien disponga, sin embargo, de suficiente calor interno, hará bien en mantenerse alejado de la sociedad. Es decir, si tú estás bien, ¿no? Por dentro, contigo mismo, mejor aléjate para así no molestar ni ser molestado. ¿Ves? Ahora dice, ¿a quiénes representan los erizos? Fácil, se dice, ¿no? Quienes tienen, ¿no? Quien disponga de suficiente calor. ¿Quiénes disponemos de suficiente calor por los humanos? Pues ¿a quién está representando los erizos? A las personas. ¿Y cuál era su dilema? ¿Qué les preocupaba? A ver, dime. Que ellos querían estar juntos, pero se hacían daño. ¿Sí o no? Ya. ¿Y cuál es la idea principal del texto? Fácil. ¿Cuál es la idea principal? La necesidad, ¿no? ¿De qué? De tener una compañía. ¿Ves? Eso yo tengo que un poco sacar una conclusión, ¿no? No está ahí explícita. Entonces, la necesidad de tener compañía, pero a la vez de que esta compañía no te cause daño. ¿Sí? Todo eso sería mi idea principal. Vamos al siguiente texto. Dice, el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es una zona geográfica situada entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad de Miami en los Estados Unidos. Me está hablando de un lugar, ¿sí? Al unir estos tres puntos se forma un triángulo alrededor de 1.1 millones de kilómetros cuadrados de superficie sobre el Océano Atlántico. En esta amplia zona marina se han desaparecido varios barcos y aviones sin dejar rastro alguno. O sea, ¿de qué estamos hablando ahorita? Del Triángulo de las Bermudas. ¿Y qué pasó ahí? Dice que se han desaparecido varios barcos y aviones sin dejar rastro alguno. Ya, eso estamos viendo ahorita. Hasta ahorita eso es lo que me importa, ¿no? Ya, mira eso, subraya. Dice, más que las hipótesis relacionadas con portales dimensionales o ciudades hundidas, la Administración Nacional de Oceanía y Atmosférica deja claro que los factores ambientales explican la mayor parte de esas desapariciones. Sí, yo escuché mucho sobre que ahí hay dragones, por eso es que se hunden los barcos, no solo los barcos, los aviones y muchas cosas. Dice, por un lado, la mayoría de tormentas tropicales y huracanes del Atlántico pasan por el llamado Triángulo de las Bermudas, al que llaman Callejón de Huracanes. Ya ves la explicación que están dando, ¿no? Estos fenómenos pueden generar olas de gran tamaño que suelen ser fatales para tripulaciones inexperimentadas. Por otro lado, la corriente del Golfo causa rápidos y violentos cambios de clima en la zona. Dicha corriente se caracteriza por ser cálida y extremadamente rápida y turbulenta. Por sus características puede disipar los restos de algún accidente y borrar rápidamente cualquier evidencia sobre el mar. Además, mira, la topografía, dice, del fondo del mar muestra una gran complejidad. ¿Cómo es el fondo del mar? Ahí se encuentran muchas de las zanjas marinas más profundas del mundo, que es a donde irían a parar muchos restos de naves producto de accidentes, lo que para otros significan misteriosas desapariciones. O sea, algunos piensan, desapareció por completo, no, pero dice que están ahí muy profundo, no han desaparecido, están ahí. Bien, dice, ¿cuáles son las características topográficas? Yo encontré por acá una palabra que es topográfica. Ah, eso es literal. Entonces, ¿cómo es el fondo marino? Dice que muestra una gran complejidad, la topografía del mar, eso completa, es una gran complejidad y se encuentran muchas de las zanjas marinas más profundas del mundo. Hasta ahí, todo eso es la topografía. Bien, ahora, ¿cuál es el tema del texto? ¿De qué estoy hablando, pues? ¿De qué te dije? El Triángulo de las Bermudas, pero ¿solo eso? No, estoy hablando sobre, ¿qué te dije? ¿Cuál era la necesidad? ¿Por qué estamos hablando pues de este tema del Triángulo de las Bermudas? Ah, porque ¿qué? Y acá dice, han desaparecido, en esta zona han desaparecido varios barcos y aviones, ¿ya? La desaparición, entonces, ¿cuál es el tema del texto? La desaparición de aviones, ¿sí? Y barcos, ¿en dónde? En el Triángulo de las Bermudas. Ya, ahora, ¿cuál es la idea principal del texto? ¿De qué me habla el texto? A ver, chicos, lo
Lo mismo puede ser mi idea principal con mi tema, aunque más amplio, ¿no? Yo digo, la idea principal son las desapariciones de barcos y aviones en el Triángulo de las Bermudas que se deben a los factores ambientales y geográficos de la zona. Porque acá dijo, habían factores, dijo acá, ya. Clara dice tropicales, que se llaman que estos fenómenos pueden generar, ¿ves? Acá hay unos fenómenos, ¿sí? Fenómenos ambientales y geográficos también. Ya. Ahora, ¿cuáles son las ideas secundarias? Esa es la idea principal. Vamos a las ideas secundarias. Bien, lo que me está complementando la idea principal. Por ejemplo, por aquí me dice que las tormentas tropicales, me está hablando de las tormentas tropicales, ¿sí? Y huracanes provocan naufragios, las corrientes del Golfo y las zanjas marinas, desaparecen los restos de las embarcaciones. O sea, esa idea surgió de la idea principal. Para poder yo explicar la idea principal, ¿sí? Surgió la idea secundaria. Bien, chicos, vamos ahora con el último texto. Texto 2 dice: hacia 1880, la canchita o palomitas de maíz, qué rico, ya se habían convertido en una golosina popular en los parques, exhibiciones y centros de diversión de Estados Unidos. Cuando comenzaron a establecerse las primeras salas formales para proyectar películas en la década de los 20, fue natural que se hicieran de moda. No por casualidad fue la época de la Gran Depresión económica que azotó a ese país en los años 30. En aquel tiempo, prepararlas era uno de los pocos negocios prósperos debido a su bajo costo y por ser el país principal productor de dicho cultivo. Las bolsas gozaban de 5 a 10 centavos de dólar y eran de los pocos lujos que las familias podían permitirse. Se cuenta que un granjero había recuperado 3 ranchos gracias a los beneficios obtenidos por su venta. ¡Guau! Mira, tanto, ¿no? De las canchitas, un montón de dinero. Todo coincidió para hacer de las canchitas y del cine la pareja ideal de la época. Claro, ¿quién no va al cine y se compra y cuánto te venden un combito así chiquitito? Y hasta 30 soles, ¿no? Y así nomás te venden y un sanguchito ya. La costumbre de comerlas durante la exhibición de una película persiste hasta nuestros días, a pesar del precio tan elevado, principalmente porque es un alimento que casi no hace ruido al masticarlo, lo que permite escuchar claramente la proyección. Yo sí escucho mucho ruido más bien, pero bueno, rico igual. Ya dice. Ahora, ¿qué situación histórica permitió la difusión de las palomitas de maíz? A ver, vamos a ver, acá dice: cuando comenzaron a establecerse, a proyectar, fue natural que se hicieran, no por casualidad, sino fue la época de la Gran Depresión económica que azotó el país. Entonces, ¿qué dice ahí? La Primera y Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión económica. Ahí dice, la Gran Depresión económica de los años 30. ¿Ves? Literal. Facilísimo. ¿Cuál es el tema del texto? Las palomitas de maíz, nutrientes de las palomitas. ¿Está hablando de los nutrientes? Las palomitas de maíz y el cine. Pues el origen del cine. No, definitivamente el origen del cine no lo es, porque no está hablando del cine. El encuentro de las palomitas de maíz y el cine. ¿Cuál crees que es? A ver, dime. No es un encuentro, pero sí las palomitas de maíz y el cine. Porque no solo está hablando de las palomitas de maíz, también está hablando del cine. ¿Sí o no, chicos? A ver. Bien, chicos. Entonces, así como yo he estado resolviendo, tú vas a tener que resolver, ¿ya? En tu casita, que vas a resolver la página 32 y esa me la vas a presentar. ¿Ya, chicos? Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy.